Quiero darle una cordial bienvenida a este canal de YouTube en el que vamos a conocer los arcanos mayores y los dejo también especialmente invitados a ver las otras secciones del canal de YouTube donde vamos a ver estructura del tarot, ¿cierto? Vamos a destinar una sección especial para ello y otra para ver teoría del tarot. Así que vamos a comenzar con este que tiene que ver con los arcanos mayores. Y vamos a comenzar con el primer arcano numerado, ¿cierto? Que es el mago, que en el tarot de Marsella es conocido como Le Bateleur, ¿cierto? En esta oportunidad acá tenemos dos cartas de mazos marselleses. La carta de la derecha corresponde al mazo de Jodorowsky, digamos que es muy hermoso, a mí en lo personal me gusta bastante. Acá también tenemos una carta marsellesa, ¿cierto? De Oswald Bird, ¿cierto? El mazo de Oswald Bird. Y tenemos acá ya una carta de un mazo que no es más marsellés, que siendo un mazo de tarot, ¿cierto? Eh, Se aleja algo de, al menos digamos del punto de vista estético, desde el punto de vista de la representación de la figura, de los mazos marselleses, pero mantiene, en mi opinión, ¿cierto?, el simbolismo central de la carta. Y otro mazo, digamos, que es también muy usado, digamos, muy recurrido, uno de los mazos con mayor utilización dentro de los tarotistas, es el mazo de Rider White Smith. White y Smith son los creadores de este mazo. Y a pesar de que hay diferencia, hay una serie de elementos en común, digamos, que uno puede identificar que vamos a ver en las siguientes láminas. Quiero ver la perspectiva del conjunto. Los arcanos mayores, si uno separa el loco, que no está numerado, ¿cierto? El único arcano que no está numerado. Eh, si uno lo separa, nos quedan 21 arcanos mayores, ¿cierto? Y estos 21 arcanos uno los puede agrupar en tres grupos, ¿cierto? Del 1 al 7, del 8 al 14 y del 15 al 21. Y por lo tanto obtiene, como tiene 7 cartas, digamos, las podemos denominar septenarios. El primer septenario, que va del 1 al 7, está en la parte inferior, ¿cierto?, de la pantalla, el segundo grupo en el medio y el tercero en la parte superior. Eh, Vamos a ver esto con más detalle, es muy interesante, digamos, para comprender los arcanos mayores, ¿cierto? Conviene siempre darle una miradita a la estructura, porque de esa forma uno tiene la perspectiva del conjunto. Nos vamos a quedar al menos, ¿cierto? Porque nos vamos a concentrar principalmente en el mago, nos vamos a quedar al menos con el primer septenario, ¿cierto? Y acá este septenario está orientado principalmente a las cuestiones terrenales, mundanales, ¿cierto? A lo que uno vive en su entorno o cotidiano, digamos, o sociopolítico. Las figuras que acá están representadas, digamos, además del mago, podemos ver que son la papisa, ¿cierto? La emperatriz, el emperador, el papa, figuras políticas, ¿cierto? Los amantes, que tiene que ver con un aspecto específico, digamos, de nuestra vida, digamos, la dimensión de la pareja y el éxito, ¿cierto? En la carta del carro. Este es la primera etapa, digamos, en el primer recorrido que hace el loco, en este recorrido que hace desde el mago hasta la trascendencia en el mundo. Y vámonos ahora, digamos, a ver de manera comparativa, ¿cierto? En estas tres cartas que son ligeramente distintas, pero que, como les decía, en mi opinión mantienen su simbolismo. Y es muy útil verlo de esta manera. Yo he aprendido, digamos, en los talleres que imparto habitualmente, que la metodología comparativa, al permitirnos distinguir entre diferentes tipos de mazos y además, ¿cierto?, identificar aquellos elementos que son comunes en una misma carta, acelera el proceso de aprendizaje, lo facilita. Así que partamos con el mazo marsellés, que es el más clásico de todo, y vamos a ver, ¿cierto?, acá algunos elementos comunes. Una posición, ¿cierto?, de un personaje que es un prestidigitador, ¿cierto?, un mago, un malabarista, que está haciendo suertes, digamos, para, al parecer, impresionar a un público ante una mesa, ¿cierto? En esa mesa hay figuras, objetos que tienen una representación simbólica asociada a los cuatro elementos conocidos desde la antigüedad y que, de acuerdo a los griegos, ¿cierto?, eran
los elementos que constituían la materia, que constituían el universo: fuego, tierra, aire, agua. Y uno dice, bueno, ¿cómo se da en esta otra carta, cierto? Que es la carta del Rider Waite Smith. En este caso, cierto, en la versión en español, digamos en castellano, la denominación es el mago, no le leer. Personaje, digamos, tiene sobre la mesa claramente los cuatro elementos, digamos, no hay representaciones simbólicas, sino que hay una alusión directa a través de las copas, las espadas, los bastos y los oros. Se mantiene el símbolo del infinito, que vamos a ver con más detalle, que está presente acá, y podemos ver, cierto, que hay una diferencia entre la posición de las manos. En el mazo marsellés, cierto, la que se eleva hacia el cielo a la izquierda, y la derecha es que la que está, digamos, más bien hacia la tierra, a diferencia de lo que ocurre con el mazo Waite Smith. Y en esta otra carta del Gran Torete Esotérico, que es el mazo, como les decía, que yo uso, hay una diferencia bien significativa. ¿Ah? No están estos en lo inmediato, digamos, estos cuatro elementos, pero uno, si empieza a usar, digamos, los elementos del simbolismo, va a poder identificarlos, encontrarlos. En primer lugar, cierto, el personaje que mantiene la misma posición de las manos del mazo marsellés, en su mano derecha, que apunta hacia la tierra, tiene una cruz. La cruz, en esta circunstancia, representa también los cuatro elementos, es decir, están presentes los cuatro elementos que están en la mesa de los otros dos mazos. Además, cierto, en su mano izquierda está esta vara que apunta hacia el cielo, y por lo tanto el mago desarrolla la misma función, cierto, de intermediador entre el cielo y la tierra. Y además, cierto, lo que es muy interesante acá, tiene inscrito en el cuerpo 7 símbolos que aluden a los 7 astros conocidos en la antigüedad: el Sol y la Luna, más 5 planetas. Y de esta manera, cierto, conjuga la idea, cierto, del cosmos inscrito en el microcosmos del ser humano. Así que hay un simbolismo también bastante rico, bastante interesante, y que nos habla acerca de este principio creador. Este mazo, cierto, tiene la riqueza que incluye el simbolismo del alfabeto hebreo, como podemos ver acá, en la letra Aleph, cierto, que es la que da inicio a este alfabeto. Otro aspecto didáctico, metodológico, que facilita el aprendizaje es comparar, cierto, o relacionar arcanos con otros arcanos. Y en este caso, digamos, yo les voy a presentar la relación que existe entre el arcano el mago, cierto, y el arcano la fuerza, que lo represento acá con el símbolo del infinito, que es muy claro a través del sombrero, ¿cierto? Este sombrero está representado en las dos cartas. Ahora, ¿por qué el mago, cierto, y la fuerza? Van a ver esto, como les decía, en la sección de estructura. Tienen videos disponibles ahí para verlo. Pero así como excluimos al loco, cierto, de los 22 arcanos, nos quedamos con un grupo de 21 cartas, podemos excluir, ¿cierto?, o poner al medio más bien la carta de la fuerza, y por lo tanto nos van a quedar en un grupo 10 cartas del 1 al 10, y en otro grupo también 10 cartas del 12 al 21, y por lo tanto la carta de la fuerza va a jugar un rol central, que es muy interesante y que lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando examinemos este arcano en detalle. Este arcano, digamos, representa el papel del medio, ¿cierto?, en el camino que recorre el loco. Y es la etapa intermedia, ¿cierto?, en el sendero, digamos, en los senderos que recorre el loco para alcanzar la trascendencia en el mundo. Como vimos, ¿cierto?, acá el mago mantiene en la mesa 4 elementos que están en su estado primario, bruto. En cambio, en la carta, ¿cierto?, del mundo, digamos, que ya es la carta, digamos, que implica la trascendencia, estos 4 elementos están representados en la figura de las esquinas: un toro, digamos, un bovino, un león, un águila y un ángel, ¿cierto?, que uno puede asociar a los 4 evangelistas: Mateos, Lucas, Marco y Juan, los redactores de los 4 evangelios, y que también los puede asociar, ¿cierto?, con los 4 elementos, pero en una dimensión trascendida. Por otro lado, ¿cierto?, uno tiene estos 4 elementos en la carta del mago en una mesa, digamos, que es un elemento cuadrado, y que en donde el cuadrado, desde el punto de vista simbólico, representa lo material, tiene 4 lados, por lo tanto 4 elementos, la materia. En cambio acá la figura está inscrita en un óvalo, ¿cierto?, que está más bien asociada a la idea del círculo y por lo tanto de la trascendencia. Ahí surgen, como les digo, varias ideas bien interesantes cuando uno examina
las cartas, digamos, en relación a otras. Y que es de mucha utilidad al momento de realizar la tirada, porque las cartas puede uno comenzar a asociarlas y ver las relaciones que se establecen entre ellas, de complementariedad, de antagonismo, etcétera. Veamos los conceptos ya para ir terminando, los conceptos centrales que uno puede encontrar en esta carta del mago. La primera de ellas es la postura, ¿cierto? Hay un personaje, ¿cierto?, que está de pie, que dijimos que era un prestidigitador, un mago, un saltimbanqui. Está realizando trucos de magia, probablemente, en una postura determinada, ¿cierto? Que es una postura de pie, con los pies en escuadra, y mantiene una vara, ¿cierto?, en su mano izquierda, apuntando hacia el cielo, que está reforzado también en la idea del infinito de su sombrero, ante una mesa cuadrada, y con su mano derecha sostiene un oro, ¿cierto? Apuntando, digamos, en la posición del bajo vientre, digamos, de la tierra, de lo concreto. Y en la mesa tenemos 4 elementos. Y la carta está numerada, ¿cierto?, con el número 1, ¿cierto?, que nos da la idea del principio creador a partir del cual todo se gesta. Desde el punto de vista del significado, digamos, ya interpretativo, simbólico, este es un personaje creador, es una causa inicial de toda acción, digamos, cuando uno emprende un proyecto. La carta del mago nos da la idea, ¿cierto?, de que se está iniciando un proceso, ya que es una fuerza creativa, una actividad que se inicia, es la modalidad yang, ¿cierto?, de la fuerza. Es un personaje que realiza una función de intermediación entre el arriba y el abajo, entre lo material, ¿cierto?, y lo trascendente. Oswald Wirth, ¿cierto?, un gran tarotista, digamos, experto en simbolismo, nos dice que el mago es el punto matemático sin dimensión, pero cuyo movimiento produce todas las formas geométricas. O bien es el centro subjetivo alrededor del cual la objetividad es concebida. Es la idea, ¿cierto?, a través del cual yo construyo el mundo, construyo la materia. Y por último, les voy a compartir, digamos, algunas ideas que tienen que ver con los aspectos etimológicos de la palabra magus. Uno incluso podría ampliarla, digamos, a la idea de magíster, pero por el momento quedémonos con la idea del magus, que tiene una raíz indoeuropea, ¿cierto?, que por lo tanto es común a muchas de las lenguas, digamos, habladas, digamos, en Europa, y en este caso, ¿cierto?, estamos viendo tanto en el latín como en el griego, tienen acepciones muy parecidas, digamos. En latín es macerar, ¿cierto?, ablandar, suavizar, dar forma, por lo tanto. Y en griego, ¿cierto?, la idea de magma, que es la idea de una pasta, un ungüento. Y por lo tanto, ¿cierto?, uno puede hacer cosas con la masa, ¿cierto? Uno hace pan, le da una forma. Eh, y es la idea, ¿cierto?, de tener el poder o del poder hacer, que tiene, comparte, ¿cierto?, tanto en la raíz germana como en la inglesa, mag, ¿cierto?, o mei, que en inglés, ¿cierto?, quiere decir poder o ser posible, y en alemán, ¿cierto?, esta raíz mag da origen, ¿cierto?, al verbo machen, o macht, ¿cierto?, que significa hacer, ¿cierto?, o construir. Bueno, eso es todo, digamos, en esta oportunidad. Les quiero reiterar, ¿cierto?, esta bienvenida a nuestro canal de YouTube, en el cual vamos a compartir ideas que son muy interesantes desde el punto de vista tarotístico, y yo creo que no siempre uno las encuentra en otros cursos, digamos, talleres de tarot. También les comparto, digamos, mi libro, ¿cierto?, Los secretos del gran tarot esotérico, que está disponible en Amazon, digamos, como tienda virtual. Nos vemos en la papisa, que es el siguiente arcano que nos corresponde.